Bendiciones para todos, su amiga y hermana Migdalia Torres. Hoy aquí en Cristo Ahora Veo tenemos a nuestro hermano Harold y su esposa Camelis. Ellos tienen una empresa bien interesante y usted se va a enterar aquí en los próximos minutos. Comparta la transmisión y bendiga a otros. Bendiciones para todos, bienvenido a su programa Cristo Ahora Veo, aquí en CTN Internacional desde Toalta, Puerto Rico, a las naciones. Usted sabe que no podemos hacer como hizo Jonás. Dios lo llamó y él se puso irresponsable, no se sometió a la obediencia y eso le trajo consecuencias. En este día el Señor le dice, no seas como Jonás, sé obediente, porque en la obediencia está la bendición. En esta mañana tenemos unos invitados especiales, tenemos a Harold y a Camelis, los cuales están promocionando, llevando a Proverbios Café a otros niveles, pero que sean ellos quienes nos narren su verdadero éxito que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Muy bien, Okay, agradecidos. Gracias, Qué bueno tenerlos aquí. placer Claro estar que aquí. sí, claro que sí. Antes de entrar lo que es la empresa de Proverbios Café, yo quiero que las naciones conozcan un poco de ustedes y cómo Cristo se les revela, cómo Cristo o cómo fue tu infancia, si fue, ¿verdad? Muchos dicen, nosotros nacimos en el Evangelio, yo nací de padres pastores y demás, pero no conocía al Señor. Fue después de varios años que entonces se me revela. Y eso a mí siempre me ha causado como curiosidad. En el caso tuyo, Harold, ¿cómo fue esa infancia? Pues en mi caso, el reto mayor fue que mi mamá le servía siempre al Señor, pero mi papá no. Y entonces, para la gloria del Señor, ya mi papá está sirviendo al Señor, pero fue algo bastante reciente. Y crecí entre dos enseñanzas, porque a pesar de que mi papá no era un cristiano practicante, pero sí lo criaron a él en el catolicismo, y entonces él quería que yo aprendiera todo sobre el catolicismo. Y estaba entre una cosa y la otra. Fue bien difícil realmente. Yo tenía que ir a los catecismos allá, pero también mi mamá me seguía llevando acá a su iglesia, así que me dividía unos domingos con uno con otro. Y pues lo difícil también de esa parte fue que llegué a un momento de mi adolescencia, en los 11, 12 años, que también me expuse a lo que es la pornografía, por situaciones, ¿verdad? Que de joven, de adolescente, y no tenía un buen modelaje, por ejemplo, de mis primos mayores, de algunos de mis tíos, que amaban mucho pues lo que es la calle y los deleites de la calle, entre ellos pues múltiples relaciones y cosas. Ese era el ejemplo que me querían inculcar. Y pues yo empecé como con esa lucha, pero siempre mi mamá estuvo ahí enseñándome la palabra. Y literalmente yo puedo testificar lo que es instruir al niño su camino y ver cómo la palabra viene a tu corazón y a tu mente cada vez que vas a enfrentar algo. Yo siento que por esa batalla que libró mi mamá siempre sobre sus rodillas y la enseñanza por la que me dirigió, aún en la iglesia hubo muchas personas que yo los veía también en ese tiempo como la figura de un papá, aunque mi papá estaba en mi casa siempre ha estado. Pero pues sus enseñanzas, que iban dirigidas más así como si fuera un padre y con la palabra, ciertamente fue eso lo que me formó para ser quien soy hoy. Yo te quiero preguntar, ¿cómo Cristo se te revela? ¿Cómo tú dices, hasta aquí yo tengo que dejar todo eso atrás y Harold ahora es nueva criatura? Pues estando ya
finalmente yo decidí que iba a continuar solamente en la iglesia de mi mamá, sin ofender a mi papá, ¿verdad? Siempre mi preocupación era esa como niño. Yo no quería que uno se sintiera malo el otro, y por eso pues entiendo muchos niños que pasan por eso ahora. Pero llegó ese punto en que yo dije, no, yo me voy a quedar con mi mamá en su iglesia, y allí empecé a seguir recibiendo la enseñanza hasta que en un momento dado, como de 11 o 12 años, un líder que estaba allí en mi iglesia identificó, ¿verdad?, que yo siempre estaba como un poquito retirado, siempre me sentaba con mi mamá. Y él se acercó, me llevó a las reuniones de los jóvenes, que todavía yo no tenía edad para estar allí, pero él me dirigió y me cuidaron muchísimo. Fue allí donde yo tuve mi primer encuentro con el Señor real, que yo puedo decir una experiencia que me marcó para siempre. Y fue en un tiempo de alabanzas. Había un pequeño grupo de alabanzas allí con guitarritas, una batería. Y de momento, en una de esas reuniones hubo una necesidad de que alguien cantara, porque no había podido llegar los que cantaban, y me invitaron. Nosotros te hemos escuchado que cuando estamos en las reuniones tú cantas. O sea, eres adorador actualmente. Sí. Pero salió de una ocasión así. Tú cantas porque te hemos escuchado, y yo era la persona más tímida del mundo, todavía me queda algo. Pero yo no ni siquiera hablaba mucho ni nada. Y allí tuve una experiencia poderosa adorando al Señor, el Espíritu Santo. Allí decidí entonces discipularme, me bauticé, y hasta el día de hoy, salté muchas cosas, porque el enlace que hay entre Camelis y yo pues es a través también de un grupo de jóvenes que hacíamos misiones, y ella danzaba y yo cantaba. ¡Ay, María! Era un grupito qué bonito el Señor. Ella era de las danzoras y yo de los que cantábamos, y fue unas experiencias preciosas. Excelente. Que Camelis le contará. Claro que sí. Camelis, cuéntame, esa niñez tuya, ¿cómo fue? Pues, a diferencia de Harold, a mis dos papás, ¿verdad? Mi papá y mi mamá le servían al Señor y todavía le sirven al Señor. Así que fui criada bajo una misma visión, ¿verdad? Del Evangelio. Pero sí puedo compartir que hubo un momento dado en mi adolescencia, esa etapa que para muchos adolescentes, o la mayoría, es tan difícil, ¿verdad? Hasta la ciencia afirma que el cerebro de un adolescente se va transformando, y por eso ocurren tantos retos y tantas situaciones en los adolescentes. Pues hubo una etapa en mi adolescencia en la que yo me fui como envolviendo, básicamente como en los placeres de la escuela, ¿verdad? No por menospreciar la escuela pública, estaba en una escuela pública, hay muchísimas escuelas públicas maravillosas, de hecho, yo me gradué de una escuela pública y doy gloria a Dios por eso, pero la verdad es que el ambiente es bien distinto, y cuando yo me enfrenté, ¿verdad? Después de estar en una niñez danzando y cantando en la iglesia, ministrando, criada en el Evangelio, de repente como que empecé a desviarme un poco del propósito que el Señor tenía para mí, que yo lo tenía bien claro desde muy pequeña. Y fue hasta que precisamente en ese tiempo, es irónico, yo lo cuento y me río hoy, porque en esa etapa de la adolescencia fue cuando empezamos a viajar a República Dominicana, El Salvador, a diferentes lugares, y yo hacía misiones, pero por acá estaba como, yo decía, esto no está bien, lo que estoy haciendo no está bien, ¿verdad? Y no eran cosas terribles, pero eran típicas, ¿verdad?, de un adolescente. Y fue hasta que un día, en una reunión de jóvenes también, el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he entregado? Y ahí, ¿verdad?, el Señor, como le llaman mucho, ¿verdad?, caí en bendición, y el Señor me bautizó, el Espíritu Santo me bautizó con nuevas lenguas, y la verdad es que a tan temprana edad, como 11, 12 años, yo pude decidir seguir realmente a Cristo, no llevar una vida perfecta,
porque no lo soy. No lo somos, ninguno no lo lo somos. somos. Así es. Pero confiando en que el que comenzó la buena obra en mí la completará. Amén. Así que podemos compartir muchísimas anécdotas, pero la verdad es que, como dijo Harold, la relación nuestra comenzó desde muy pequeños, relación de amistad y de hermandad en Cristo. Ujú. Ni nos imaginábamos que algún día podíamos casarnos y tener bebés juntos, ¿verdad? Pero formar una familia. Pero el Señor fue preparando todo. Sí, fuimos a viajes misioneros, él cantaba, yo danzaba y después yo también me fui desarrollando, desde muy pequeña también canto. Así que el Señor pues nos ha ido llevando poco a poco, afirmando la palabra que un día depositó sobre cada uno de nosotros. Y lo más maravilloso que podemos testificar es que el Señor depositó una palabra en él, una palabra en mí, pero esas dos palabras se han fusionado y han creado un nuevo propósito en nuestras vidas y en nuestra familia. Y hoy lo vemos en nuestra niña de 3 añitos. Así que Santo. Dios ha sido maravilloso. Y que a Por pesar ahí, de- por ahí viene otra semilla Y hermosa. aquí Ahí viene viene un otro chico. Qué bendición tan hermosa. Yo que- diría que la mejor parte de nuestro testimonio es que, a pesar de todas las experiencias que tuvimos desde niños, siempre estuvimos ahí y pudimos experimentar el cuidado de Dios Amén. con nuestras vidas. Amén. Recibimos palabras desde pequeños y ciertamente hemos pasado por cosas como cualquier ser humano, pero no ha sido para apartarnos de Dios, porque no ha habido momento para eso. Realmente el Espíritu Santo tiene tanto cuidado cuando ya tú tienes la palabra en tu corazón, que no hay forma. O sea, tenemos un pastor en el concilio en el que servimos que dice, el pastor David Barlow, dice que una vez que tú conoces a Cristo, te vuelves un mal pecador, porque ya realmente tratas y no vas a volver a ser el mismo. Eso me Exacto. gustó. Así Sí, que Eso me gustó, de verdad que sí. Conoces a Cristo y te vuelves un mal un mal pecador. pecador. Eso me gustó. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa que Cristo Arabeo continúa. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres. Aquí estamos conversando con Harold y Camelis. Quiero que le digan a las naciones qué es Proverbios Café. Proverbios Café nació luego de esta crisis de la mundial de salud. Pues yo tuve experiencia como barista en un coffee shop bien reconocido aquí en Puerto Rico, que se llama Café Don Juan. Me dieron la oportunidad de formarme ahí y bueno, antes de que iniciara toda esta aventura que es Proverbios Café, nosotros habíamos emprendido en otro negocio que era más inclinado a la expertise de Camelis en educación. Teníamos un centro multidisciplinario y entonces cuando ocurre esto de la pandemia, pues se complicó, ¿verdad? Porque eran servicios para niños en general. Y de ahí entonces, todas las noches yo buscando una oportunidad y hablando con el Señor, pues apareció esto del concepto de Proverbios Café. Y bueno, como era una idea que venía dándole forma desde antes, pues fue como verlo todo realizarse ahí por el Señor. Y ahora lo hemos desarrollado con la pasión que tenemos por el café también. Proverbios Café surgió como una idea para hacer actividades, servir el café expreso, ¿verdad? Como estilo barista. Y he tenido la bendición de poder capacitar a personas cercanas, personas que aprecio mucho, que se interesaron por aprender.
y ahora tenemos un equipo completo que compone Proverbios Café. Cameli, me llama la atención el nombre, obviamente, ¿verdad? La pregunta sería la siguiente. Ustedes dan el cafecito, el chocolate que yo lo he probado que es exquisito y a la misma vez evangelizan para traer las almas a Cristo cumpliendo la gran comisión. Háblanos de eso. Así mismo, yo creo que como Proverbios Café nació del corazón del Señor y estamos convencidos de ello, ¿verdad? Porque fue una palabra que primeramente el Señor depositó y una visión que el Señor depositó en el corazón de mi esposo. Asimismo, nosotros decidimos, Señor, si tú nos entregaste este concepto y este negocio, nosotros lo vamos a dedicar a ti y sobre todas las cosas para evangelizar, ¿verdad? Y llevar un mensaje de esperanza a través de tu palabra. Así que para cada actividad que nos contratan, ¿verdad? Que hemos ido a diferentes tipos de actividades, bodas, cumpleaños, reuniones, etcétera, iglesias, nosotros siempre a través de nuestro servicio, del trato hacia las personas, nosotros lo vemos como una manera extraordinaria de evangelizar, porque pues lamentablemente no todos los negocios, no todos los lugares te ofrecen un servicio con amor, con empatía, Basado en la palabra. Claro, basado en la palabra y con ese entusiasmo, ¿verdad? Con el que servimos. Así que sobre todas las cosas nosotros procuramos que nuestras acciones y nuestro comportamiento hablen más que nuestras palabras, ¿verdad? Porque pudiéramos decir muchas cosas lindas y pudiéramos decir muchas palabras lindas, pero si nuestras acciones y nuestro servicio no van en acorde con aquello que predicamos, pues se invalida, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Así que principalmente nuestro propósito es llevar la palabra a través del amor y del servicio que le ofrecemos a las personas, no importando, ¿verdad?, si son cristianas o no son cristianas, porque la idea del evangelio es llegar a aquellas vidas que lo necesiten. Así que básicamente ese sería como y siempre hay alguien, en cada sitio que hemos ido, siempre hay alguien que pregunta, ¿por qué Proverbios Café? Y ahí aprovechamos y damos el testimonio. El negocio se llama Proverbios Café 16.1. Proverbios 16.1. Y tiene un porqué. El Proverbios 16.1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Y nosotros hemos vivido tantas veces esa palabra, que nosotros hemos propuesto y hemos planificado tantas cosas. Y al final, pues, el Señor es quien ha dirigido nuestros pasos hacia lo que Él tiene, que es mejor. Definitivamente siempre ha sido mejor. ¿Dónde podemos conseguir la información de Proverbios Café? Proverbios Café está en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Proverbios Café PR. También puede comunicarse al 787-942-3573 o a través de correo electrónico proverbioscafé@gmail.com. Y anteriormente mencionaste que van a todo tipo de actividades. Hacemos de todo. Correcto. Hemos ido a bodas, hemos ido a congresos de iglesias, reuniones corporativas, hasta cumpleaños nos han pedido, ¿verdad? De todo, sí. Hace poco fuimos ¿verdad? A un funeral que también nos pidieron el servicio. Así que vamos a todo tipo de actividades. Usted se comunica con nosotros y con mucho gusto le hacemos unas preguntas básicas para nosotros tener la información necesaria y entonces le enviamos la cotización. ¿Algún número de teléfono? El 787-942-3573. 942-3573 con este servidor. Puede ser a través de WhatsApp o puede ser como una llamada y allí le vamos a atender gustosamente. Claro que sí. Mientras estamos conversando, están pasando varias fotos de lo súper. que es Proverbio Café, así que usted no pierda la oportunidad, comparta la transmisión, bendiga a otros. Proverbios Café llegó para quedarse, una empresa totalmente puertorriqueña, que créanme que los productos que ellos ofrecen son de calidad y con amor, como bien ellos han dicho.
Su servidora Migdalia Torres ha estado ahí para decir, mire, 100% recomendados y el trato es Gracias. espectacular porque sabe que si Cristo está en nuestro corazón, en el corazón de ambos, es una empresa fundada, ¿verdad? En el fundamento, valga la redundancia, Amén. que es en Cristo, que es la roca. Amén. Así es. Amén. Ustedes, esas proyecciones que tenemos con Proverbios Café, franquicia en un futuro corto. Pues estamos en eso ahora, ¿verdad? Desarrollando ideas. Se nos han presentado oportunidades para establecerlo dentro de ya restaurantes y eso que ya están desarrollados. Así que estamos, ¿verdad? Poniéndolo en manos de Dios y ver cómo lo desarrollamos y preparándonos sobre todo también. Ahora me he dado la tarea de estudiar un poquito más sobre el asunto, porque entonces pasaría a otro nivel Proverbios Café. Pero seguiremos haciendo actividades, así que comuníquese y ahí estaremos. Y la gloria y la honra. La del gloria es Señor. para el Señor, completamente. Amén. Esto surgió de una necesidad realmente porque somos profesionales en otras áreas. Cameli es maestra, yo soy trabajador social. Y pues en ese momento surgió esa necesidad, pero también esa gran oportunidad que el Señor nos dio dentro de la crisis para reinventarnos. Claro que Y sí. ahí está Proverbios Café, llevando las dos cosas que amamos. El amor de Dios y nuestro testimonio. Y lo que nos apasiona ahora, que es el café. Cameli, ¿qué le tendrías que decir a todos los que nos observan, matrimonios jóvenes como ustedes, que Dios ha sembrado una semilla y no dan el paso? Ujú. Ay, ay, ay. Hay mucho que decir, pero es una bendición. No es perfecto. Hemos tenido retos, desafíos. No somos perfectos, como ya lo dijimos, pero créanme que es una gran bendición cuando en ese sentido obedecemos la palabra del Señor y le abrimos las puertas, ¿verdad?, a lo que es el matrimonio. El Señor bendice en gran manera. El Señor ha depositado un amor en Harold hacia mí y en mí hacia Harold que es indescriptible, pero es fundamentado en Él, porque no hay de otra. Importante la organización, llevar una buena administración como nos manda el Señor, Así mismo. para poder de ahí darle lo que le pertenece al Señor. Eso es Y importante. sobre todo reconocer que cada uno tiene un rol importantísimo, ninguno es mayor que el otro. En la misma palabra, ¿verdad?, lo sustenta. El hombre tiene una función específica y la mujer también tiene una función específica, que ahora escuchamos tantas, ¿verdad?, tantas filosofías y tantas, ¿verdad?, creencias de cómo debe comportarse el hombre y cómo debe comportarse la mujer. Y la verdad es que yo puedo testificar que nunca en mi matrimonio yo me he sentido oprimida por mi esposo, nunca me he sentido sometida. Nosotros somos un equipo y lo que él diga tiene valor y lo que yo diga también tiene valor, porque somos un equipo. El Señor nos unió para ser uno, para ser un equipo. Así que ambos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero es bien importante, jóvenes que nos escuchan, tanto varones como chicas, que quieren dar ese paso al matrimonio, ambos tienen una función importantísima en el matrimonio. Ninguno es mayor que el otro. Así que eso lo hemos podido experimentar. Él me escucha cuando lo tiene que hacer y yo lo escucho cuando lo tengo que hacer, ¿verdad? Y no ha sido así desde el principio, ¿verdad? Hemos aprendido en el camino y el Señor nos ha dirigido y seguimos aprendiendo porque Claro. esto es un constante aprendizaje, pero la verdad es que sí, que somos un equipo y yo sé que basado en la palabra del Señor y con Él se puede lograr. Claro se que puede sí. lograr. Y ahí está el fruto, porque cada día que pasa se siguen fortaleciendo Amén. más, Amén. conociéndose más. Amén. Y ahora más todavía, que Sí. por ahí viene esa semilla hermosa y la que ya Amén. está. Ajá, así Sí. mismo. Un placer haberlos tenido en Cristo Arabeo. Gracias por la a invitación. ustedes. Gracias. Claro que sí. Nosotros vamos a pasar ahora, no se retire, vamos a pasar ahora con nuestra amiga y hermana, la doctora Anieli Guzmán, y la palabra de bendición. Será hasta la próxima.
Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán en una cápsula de bendición para Cristo ahora veo. Y en este día te quiero traer el personaje de María Magdalena. María Magdalena es una mujer que se derramó completamente ante Jesús en un acto de adoración, en un acto de agradecimiento. Compró un perfume bien caro para adorar a Jesús y eso lo preparó a él para su entierro. Sin embargo, ella fue bien criticada. ¿Por quién? Por Judas, que pretendía que ese dinero que ella gastó en la adoración fuera a la bolsa del ministerio. ¿Por qué? Porque él podía extraerlo de ahí. Sin embargo, ella, sin escuchar nada, sabiendo que era un lugar que estaba lleno de hombres, entró, hizo lo que tenía que hacer y preparó a Jesús para su sepultura. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando ella hizo eso, aunque el discípulo estaba pensando en el pasado de ella estaba pensando en el presente, en lo que Dios quería hacer. Y Dios dijo en ese mismo capítulo, lo que ella está haciendo se va a contar por todo el mundo cuando se hable del Evangelio. Quiere decir que cuando tú adoras a Dios y te concentras en lo que Dios quiere hacer contigo, Dios piensa en tu eternidad. Nunca dejes que nadie critique tu adoración. Nunca dejes que nadie por tu pasado te ponga un pero. Nunca te detengas en lo que se trata de la adoración. Eso te lleva a tu eternidad. Concéntrate en los próximos pasos de Jesús contigo. Así que en este día derramo una bendición sobre ti y ve pensando en el próximo paso con Jesús. Dios te bendiga. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Gracias por habernos acompañado a su programa. Ya usted sabe, si Dios lo llamó y usted tiene un matrimonio y tiene una empresa en las manos, dele para adelante, confíe en el Señor, porque si Él llamó, Él respalda. Él es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.